hubiera traído así. Vamos con la... Esta es La Paz. Warmis Sobre Ruedas. Warmis Sobre Ruedas es una página que tenemos aquí las chicas de La Paz. Nos caracterizamos por patinar con la vestimenta de polleras. Ahora estoy normal, pero en La Paz se acostumbra a vestirse así o también de pollera porque nuestros papás también se visten, nuestros familiares. Entonces son muchas chicas. Ellas patinan. Voy a subirle el brillo. Sí. Eso. Chévere. Gracias. Hola, soy Dana Valencia, soy de La Paz, Bolivia, patino desde el 2015 y también soy fundadora de Mujeres Skateando. Mujeres Skateando nace por la necesidad de tener más espacios y más apoyo para las chicas skaters de La Paz. En un inicio éramos muy pocas y muchas han dejado de patinar, entonces ahora estamos trabajando en reunir a las chicas nuevas, enseñarles también cuando podemos estar compartiendo con ellas en el parque. Y también estoy en otro proyecto con unos amigos que es Shiny Skate Project. Y esto también ha logrado traer muchas niñas a lo que es el skate, porque la mayoría eran chicas arriba de los 15 años, pero gracias a la escuelita de skate que tenemos ahora, ya hay muchas niñas desde 4 años para arriba. Entonces, lo que yo quisiera como skater es apoyar a las demás chicas que están empezando tal vez, con lo poco que sé, ayudarles, impulsarles a que mejoren, a que no tengan miedo y pues crecer juntas, avanzar juntas en esto y poder también hacer crecer la comunidad de skate femenino. Cada vez estamos creciendo más con la escuelita que es Shiny, está creciendo cada vez más y hay más chicas y cada vez, y es muy emocionante ver muchas chicas porque antes eran puros chicos y a veces era un poco la inseguridad así, pero está creciendo con la escuelita, aparte con el proyecto de Mujeres Skate, si lo has escuchado tu proyecto, como que las chicas se han inspirado más en patinar y como nos han visto con más chicas y ya se han acoplado más chicas. Y eso me alegra muchísimo porque, no sé, se siente muy bien patinar con chicas. ¡Yeah! ¡Sí! ¿Tiene aquí acá? ¿Aquí? Sí. ¿Bien? Ay, sí, el pop. Escucha el pop. Y las rodillas adelante. Hace las rodillas.
Ay, miren, está ice cream ready. Yo muy feliz. Gracias. Me gusta mucho el compañerismo en el skateboard porque son muy buenas, te ayudan, no te sientes sola y puedes sacarlo más rápido, te diviertes, ya no lo haces tanto por hacerlo. La cosa es divertida. Acá con la más ahí. Yes, the silver, orange, and After meeting up with the girls, we hopped on public transport and made our way to the district of Malassa, about 10 kilometers outside the city of La Paz. Our destination? Val de la Luna, or Valley of the Moon, a surreal landscape of jagged rock formations that look like something straight out of another world. If there's one way to truly experience La Paz, it's from above. The city's cable car network is absolutely breathtaking. Gliding over rooftops, you get an incredible panoramic view of the city, while catching glimpses of everyday life below. Our last night in La Paz, we decided to embrace one of the most famously quirky experiences, Cholita Wrestling. And as if this wasn't surreal enough, we happened to be there at the exact time that Sue Perkins was filming for Netflix.